Hoy quiero hablar de algo que todos hemos experimentado, quizás más de lo que nos gustaría admitir. El miedo al cambio. Es curioso, ¿no? Cómo a pesar de vivir en un mundo que está en constante transformación, el cambio, a veces, nos paraliza. Lo vemos como una amenaza. Nos aferramos a lo conocido, a lo que ya entendemos, aunque esto último ya no nos haga realmente felices. Hola criaturitas, soy Irene. Y si alguna vez se han preguntado por qué el miedo al cambio puede ser tan fuerte y tan persistente, permitan que yo reflexione junto a ustedes la respuesta de esta cuestión. El miedo al cambio es natural, incluso necesario en ciertos momentos. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando algo cambia, cuando nuestra realidad se ve alterada, el cerebro humano activa sus mecanismos de defensa. El miedo nos alerta, nos prepara para la incertidumbre, nos ayuda a protegernos. Pero, ¿qué ocurre cuando ese miedo se convierte en una barrera? En lugar de ayudarnos, el miedo al cambio comienza a limitarnos. Comienza a generar ansiedad, a crear un ciclo de pensamientos que nos impiden tomar decisiones. Nos atrapan en lo conocido, incluso cuando eso conocido no es lo mejor para nosotros. Pensemos, por ejemplo, en una persona que decide no cambiar de trabajo, aunque sabe que no está feliz en su empleo actual. El miedo al cambio se presenta en forma de dudas. ¿Y si no encuentro algo mejor? ¿Y si no soy capaz de adaptarme? ¿Y si no encajo en el nuevo entorno? A pesar de que la persona desee un cambio, el miedo a lo incierto se convierte en un obstáculo. Este es solo un ejemplo, pero podría aplicarse a cualquier área de la vida. Este miedo tiene una raíz psicológica profunda. En su esencia, el miedo al cambio está vinculado a la necesidad de control. Queremos controlar lo que sucede en nuestras vidas, porque lo controlable nos da una sensación de seguridad. Pero la realidad es que, por más que lo intentemos, la vida está hecha de cambios constantes. Y si no aprendemos a vivir con ellos, corremos el riesgo de quedarnos estancados. Las causas del miedo al cambio son complejas, pero se pueden entender desde una perspectiva psicológica. Una de las principales causas es la falta de confianza en uno mismo. Cuando no confiamos en nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido, el miedo se intensifica. Nos preguntamos, ¿seré capaz de adaptarme? ¿Y si fracaso? Otra causa importante es el miedo al fracaso. En una sociedad que valora tanto el éxito, el miedo a equivocarse puede ser paralizante. Si creemos que cambiar significa arriesgar el fracaso, preferimos quedarnos en lo familiar, aunque nos haga infelices. También está la falta de información. El miedo a lo que no conocemos, lo que está más allá de nuestra zona de confort, es, en muchos casos, simplemente miedo a lo incierto. Las dudas surgen cuando no tenemos suficientes datos para imaginar cómo será ese futuro nuevo. Y eso, a su vez, genera ansiedad. El miedo al cambio, si no lo manejamos adecuadamente, puede tener efectos profundos en nuestra vida. Puede llevarnos a la parálisis. A veces, lo que ocurre es que, al no saber qué hacer frente a la incertidumbre, preferimos no hacer nada. Nos quedamos estancados, esperando que las circunstancias cambien por sí solas. Esto también puede generar un sentimiento de insatisfacción constante. La persona que tiene miedo de cambiar su situación laboral, por ejemplo, puede terminar sintiéndose atrapada en una vida que no le satisface, pero sin atreverse a dar el paso hacia lo nuevo. Y lo peor de todo, este miedo puede afectar nuestra salud mental. La ansiedad, la tristeza y la frustración pueden surgir cuando vivimos con la constante sensación de estar atrapados en algo que no deseamos, pero que tememos abandonar. Ahora bien, no todo está perdido. El miedo al cambio puede ser superado. Para nada es sencillo, pero es posible. La clave está en cambiar nuestra perspectiva y aprender a gestionar esa incertidumbre. ¿Cómo? La primera solución es aceptar que el cambio es inevitable. Todo lo que nos rodea está en constante transformación. Si entendemos que el cambio es una parte natural de la vida, podemos empezar a abrazarlo en lugar de temerlo. Otra herramienta poderosa es replantear el miedo como una oportunidad. En lugar de ver el cambio como una amenaza, podemos verlo como una oportunidad para aprender, crecer y explorar nuevas posibilidades. Cada cambio trae consigo un potencial que no podemos descubrir si nos quedamos en nuestra zona de confort. Una de las maneras más efectivas de manejar el miedo al cambio es dar pequeños pasos. En lugar de enfrentarnos a un cambio abrumador de golpe, podemos tomar decisiones más pequeñas que nos lleven hacia el gran cambio.
Estos pequeños pasos nos dan confianza y nos permiten adaptarnos de manera gradual. Finalmente, hay algo que debemos recordar. El fracaso no es el fin del camino, sino una lección. Si tememos cambiar por miedo a fallar, necesitamos cambiar nuestra relación con el fracaso. El fracaso no es algo a evitar a toda costa, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Joja. El miedo al cambio es algo que todos enfrentamos, pero no tiene que gobernar nuestras vidas. Vivir con miedo al cambio es vivir con miedo a la vida misma, porque la vida está hecha de cambios. En lugar de resistirnos a ellos, podemos aprender a fluir con ellos. Así que aprende esto, criaturita. La próxima vez que el miedo al cambio te visite, recuerda que no estás solo. Todos sin excepción alguna lo sentimos. Y la mejor manera de enfrentarlo es con la confianza de saber que, incluso en la incertidumbre, hay belleza, hay crecimiento y, sobre todo, hay vida.